Y de nuevo, eh, por aquí, otra vez hablando sobre introspección. Bueno, sobre lo que eh, eh, sobre lo que nos parecía anteriormente extraño. Eh, pues, uf, ¿por dónde empezar? No sé, pero bueno, vamos a hablar sobre, no sé, sobre el antes de hace mucho antes de cuando les estaba hablando les estaba contando sobre de que uno todo es interno y que todo se desarrolla así, pues que, que, que todo es externo y no, todo es interno y todo se refleja lo externo. Y mediante eso es, no sé, mucha sabiduría, mm, mucha cosa no, más bien, em, mm, venía hablando también sobre, bueno, sentía que una cosa era de lo que, no, mm, bueno, vamos hacia atrás, pues, de cuando yo era un niño, pues, todavía, pero sí, vamos en busca de ese hombre y lo vamos haciendo pues poco a poco. Por ejemplo, a los 13 años comencé con la drogadicción y, y hasta los 19. Eso que, pues literalmente me sentía muy solo sin saberlo, que estaba solo, o sea, que mm, al comenzar en ese mundo fue como lo que les venía contando sobre la rebeldía, sobre no aceptar quién eres y solamente esconderse y escapar de la realidad mediante los vídeos y todo eso. Literalmente después de eso, pues uno se va dando cuenta de que uno lo hace por escapar o porque no sabe que está solo y se siente solo, ¿me entiendes? Como muchos pensamientos que surgen en la cabeza y eso les asusta a las personas, da miedo, porque da miedo, eso da miedo, pues literalmente sin darnos cuenta eso da mucho miedo, bro, y es como, wow, muchos pensamientos en la cabeza y uno no sabe qué hacer y uno cree que es como que, mierda, me estoy como muriendo o me estoy volviendo loco o literalmente, pues no sé qué pasa, pero solamente voy a seguir por aquí ya, no quiero pensar en nada y solamente me voy a tirar al vacío y que nada más piense, pues que, que la mente se calle, o sea, escapar. Literalmente, pues lo que hacen las drogas es cegar esos pensamientos de los que Dios nos pone en el camino para que podamos confrontar y para que podamos reconocerlos y podamos confrontar lo que Él nos quiere decir mediante esos pensamientos que son problemas, como también se manifiestan físicamente. Pues digo, todo el interno es externo y todo se manifiesta de tal manera. Y, y que y sí, pues es algo muy curioso, es algo muy cool, muy demasiado cool. Aunque no sé, bueno, voy a hablar vamos a hablar de esa edad, pues antes de.
salir a las drogas. Eh, no sé, salía, nosotros nos pasamos, a ver, nosotros vivíamos en una casa arrendada, yo tenía como 10 años, más o menos 10 no, bueno, eh, creo que después de los 6 años empezamos a vivir en esa casa hasta los 10 años. Era una casa arrendada, lo más de cool, era un barrecito lo más de cool y con un pasillito, no sé, como un, ¿cómo se le llama eso? Un, un callejón, pero no sin salida, sino un callejón, lo más de tranquilito, así todo chimba. Bueno, duramos ahí todo ese tiempo, bueno, sí, y después de eso, a los 10 años, recuerdo que papá se ganó una casa que fue, parece una casa ni la puta, una casa, perdón por el vocabulario. Eh, Últimamente estoy tratando de no ser tan suave y cambiar el vocabulario, porque esas palabras eh, son, son palabras que uno dice como por ejemplo gonorrea, como decir gonorrea, eso es como el acento, no el acento, sino más bien el lenguaje normal y común o sea, el lenguaje normal que se dice, que se dice pues acá en Colombia, pero pues también es una palabra es una palabra que significa pues una enfermedad, pero pues no tiene nada que ver, pues no, y uno dice que es como muy chimbe, así como lo que les venía contando sobre sentirse como malo, así mismo. Eh, en- entonces, como, me siento demasiado malo, como rey, puta, cara de chimba, así pues decir pues las palabras, ¿entiendes? Así mismo. Eh, entonces, sí, bueno, sí, entonces nos ganamos esa casa que fue una casa muy grande, huevón. Hijo de puta casa. Perdón nuevamente. Últimamente no tuve el control físico como para controlar pues, la mente de tal manera para tener una conversación, para tener el control sobre eso que les estoy contando porque, parce, no sé, eso es algo brutal que quiero hablar y les quiero contar porque pues no me quiero callar, bro, es como, ¿me entienden? Como les venía contando en el video anterior. Em, bueno, entonces a los 10 años, sí, a los 10 años nos ganamos esa casa, parce, era una casa que costaba como 200 y algo de millones. Y parce, no la ganamos, güey, y venía con un carro y todo, era chimba. Una casa muy gigantesca, bro, era un apartamento, era un edificio, recuerdo que era un edificio de 5 pisos. Y parce, esa casa era muy grande, huevón, una sala gigantesca, habitaciones gigantescas, una cocina, wow, brutal, también un lavadero, esas donde ponen pues, sí, donde ponen las lavadoras y lavan las traperas y cuelgan la ropa y esas cosas, con el tendedero y todo, y 2 baños, y eran 5 habitaciones, parece que casa, huevón. No, de hecho, esperen, si eran, cua- eran 4 habitaciones. Nosotros hemos sido 2 hermanos, pues yo, mi hermano menor, mi papá y mamá. Eh, Nos sobraba una habitación, ese lo dejamos como el cuarto útil, pero sí. En fin, una casa muy grande, parce. Hasta los baños, una cosa, una locura. Y bueno, luego de eso fue como, bueno, antes de eso, eh, uy, parce, me salió un pelito a la nariz y me empezó a lagrimear el ojo, huevón. Eh, También, perdón por eso, también son unas palabras esas y, pues no sé, es como el lenguaje corporativo de colombiano. Eso sí no es una palabra. Es como les venía contando como decir hueva, que significa desgarbado. Literalmente yo creía que eso era una palabra suez y no, no huevón, eso es una palabra, eh,
una palabra pues que significa una palabra, pero una palabra a su vez. Bueno, y entonces, eh, bueno, entonces resulta que acontece que, parce, yo me sentía también en esa casa, era como, no, antes de pasarnos a vivir allá, recuerdo que todo era como muy, no sé, muy, muy, como muy tranquilo, como muy, como muy tranquilo, pero mucho mejor, pero, o sea, o sea, no sé, no tenía amigos, en ese entonces no tenía amigos. Yo, pues, recuerdo que yo mantenía mucho en un carro eléctrico que papá nos había regalado y, y manteníamos en ese callejoncito que les conté y al fondo a mano derecha había otro callejones al fondo que allí nos metíamos y creo que allí teníamos como amigos, pero no era como que nos mantuviéramos mucho allá. Eh, pues hasta ahí recuerdo, no recuerdo más, weón. Yo recuerdo los 6 años para adelante, no recuerdo de los 6 para abajo. Eh, entonces, sí, entonces, normal, pues yo me sentía muy bien porque pues yo jugaba con mi hermano, todo era muy chimba. Pues yo solo recuerdo esos momentos que eran los más chimbas. Luego de ahí, pues al vivir allá era como, no sé, era como, parece, un cambio tan drástico, weón, literal. Y, y normal, pues nosotros teníamos muchos juguetes, yo tenía en ese entonces Nerf, unas pistolas, no sé si las conozcan, se llaman Nerf. Una chimba, lanzaban dardos. Eso, una locura. Eh, son las pistolitas amarillas, para los que no sepan. Bueno, se llama así Nerf, N-E-R-F. Así mismo. Eh, así se busca. Entonces, eh, bueno, empecé a conocer nuevas personas. Recuerdo que en ese entonces yo estaba jugando con mi hermano, cuando nos pasamos recientemente. Y llegaron vecinos de la cuadra. Esa era una cuadra lo más de tranquila también, muy chimba, a pesar de ser también muy grande, weón. Bueno, sí, en fin, recuerdo que yo estaba a nosotros nos tocó ir en el tercer piso y recuerdo que en ese entonces yo estaba asomado en la ventana. Bueno, sí, me cayó un dardo, huevón, y recuerdo que en ese entonces conocí a mi primer amigo se llama Santiago. Bueno, no se llama. No sé si estará muerto o si está o no sé, pero bueno, se llama así. Eh, bueno, sí, lo raro era que, no sé, que era como muy confuso, huevón. Hacer relaciones nuevas, era muy extraño, huevón, no sé, muy raro, pero no era, pues, como, no sé, no era muy, no sé, era como, era lo más chimba porque yo siempre quería hacer relaciones, huevón, siempre he querido hablar, yo siempre he sido así como de hablar o chimiquear, chimbear por ahí, ¿me entiendes? Una persona hiperactiva, aunque yo creo que realmente eso no existe, eso es solamente problemas mentales que le dicen los psicólogos a las personas que no tienen control mental. Eh, y pues literalmente te vas dando cuenta de que la hiperactividad es el espíritu, weón, es el alma, pues el alma, ¿de dónde proviene? Proviene del semen que es energía sexual y eso es un poder ni el hijo de puta, eso es un poder muy descomunal, bro. Uno cuando lo empieza a administrar muy bien, eso es como mera, o sea, uno literalmente no sabe eso. Pues yo no sabía eso, que la energía sexual era el semen y literalmente le daba mal uso, como
masturbación, ver pornografía o drogas, entornos sociales que nos llevan a eso, o escapatorias de emociones, pues sí. eh, bueno, lo llamaría mejor más bien escapación emocional. Y, y bueno, sí, y, y qué, bueno, pues literalmente uno que iba a saber eso, huevón, uno era inconsciente. eh, en ese entonces cuando era tan niño. Yo comencé con la masturbación a los 10 años, weón. A los 10. Por mi primo, que mi primo me mostró, recuerdo que me había mostrado pornografía. En fin, luego de eso fue como, parce, pues yo no sé, pues yo vi como, yo no sé, weón, a mí se me acabó ahí la inocencia, weón. Pues yo apenas vi a mujeres en pelota y todo eso, y hombres llenos y que no sé qué y todo eso, weón, yo vi como, no, eso, pues yo no, eso fue como, mera locura, parce. Bueno, y bueno, de ahí comencé con mi primera adicción, que fue esa. De hecho, no fue a los 13 sino a los 10 con la pornografía, parce, y eso fue como, eso fue una adicción, luego, o sea, luego de verlo fue como, no quería como, no quería volver a verlo, pero luego fue como que te empezaban a llegar esos pensamientos de, ¿será que vemos pues la curiosidad, todo eso, weón? Porque la curiosidad es como, parce, la curiosidad la tiene un niño, weón, y todos somos niños, literal, niños y niñas, pues mujeres y hombres, pero ya las mujeres y hombres son niños y niñas ya más desarrollados y más con, con un desarrollo más avanzado. Eh, entonces, eh, bueno, era literalmente comenzó todo así como ver porno, pues y ya fue como, bueno, curiosidad. Luego de eso me daba miedo me daba miedo masturbarme, huevón. Porque yo sentía que me iba como a orinar, huevón. Yo sentía una cosa ahí más que cada parce. Sentía que me iba a orinar y literalmente pues al comenzar, que se me va el aire. Em, al ver pornografía, bueno, al comenzar a masturbarme, eh, no sé, me sentía, fue como muy extraño, pues me excitaba todo, fue muy, como me da chimba, se me para el pene, pues esa curiosidad fue como muy gonorrea, eso es raro, literalmente uno no busca como masturbarse, uno, an- eh, por el entorno social, pues que en ese entonces era mi primo que me enseñó la pornografía y eso, empecé a conocer que era la paja, que le dicen acá, dice la paja, pues masturbarse, así se le dice aquí en Colombia. También sé que se le dice así en España, no sé en otros países cómo se le dirá, pero se le dice masturbación. En fin, entonces, pase, me detuve y al detenerme fue huele a weed, a marihuana, a los que no saben qué sepa eso, a los que no sepan qué significa, entonces me tapo porque huele de feo. Entonces, como les iba diciendo, eh, literalmente tuve tanto miedo que pues yo lo estaba haciendo en el computador, recuerdo que lo estaba haciendo en el computador, bro. Estaba en mi habitación y lo estaba haciendo en un computador que no era de nosotros, pues que no, sí, no era de nosotros. Y pues, o sea, a escondidas, literalmente no había nadie, pues obviamente estaba mi hermano, pero pues lógicamente pues era como habitaciones separadas, por separado, pues qué más da, ¿no? Entonces, era un momento que se me fue aquí la luz, ya volvió. Entonces, ¿qué? Entonces me fui para el baño cuando, bueno, allá lo hice, pues lo pasé por mi celular. Creo que en ese entonces tenía
Eh, no recuerdo si tiene una tablet o un móvil. No, de hecho, no tenía ninguna de las dos. Recuerdo que yo me grabé, me pasé ese video a la imaginación. Me lo puse a la mente y me lo quedé recordando mientras iba al baño y me masturbaba ya porque me daba miedo que me orinara y me masturbé pues en el, en el sanitario, pero parado, pues obviamente no sentado. Por si pues sí porque me daba miedo que me orinara parecido. Entonces, bueno, al, al proceder con eso, fue, parce, yo no sé, fue una satisfacción tan hijueputa, pero tan rara como que no debía de ser eso, pues como que no debía, como que, a ver, como que no podía hacer eso, ¿entiendes? Como, no sé, yo sentía que no, que estaba muy mal hecho eso, huevón. Me sentí tan mal, pero tan mal. Cuando eyaculé, recuerdo que en los videos pornos yo veía eso blanco y a mí me salió transparente, huevón. Yo vi eso y eso fue como lo más extraño. Y recuerdo que consulté y eso era, pues recuerdo que eso es normal cuando uno va a eyacular por primera vez, cuando uno pierde la virginidad. Entonces, después de eso, recuerdo que me sentí, no sé, me sentí como lo que le llaman excitado, que te sube la energía por las venas del cuello, no sé, iba a decir las branquias, pero sí. Sí, es algo que te sube por el cuello y te embomba demasiado en una excitación demasiado grande que se siente demasiado placer, pues, lo que le llaman placer. Entonces ya no huele, no, ya no huele, entonces sí, como les iba comentando, eh, esa fue mi primer vez masturbándome, cuando perdí la virginidad, entre comillas, porque literalmente uno debía hacer eso con una mujer, pues, o como lo que es ¿cómo es? El unir la carne. En fin, bueno, recuerdo que, que fue así. Em, bueno, bueno, como les iba diciendo, pues el, el primer vicio que tuve fue ese, que fue el más difícil de dejar. Diría yo que fue el más difícil que las drogas. Literal, fue muy difícil. Pero no imposible. Como digo yo, muy difícil, pero no imposible. Todo es difícil, pero no imposible. Entonces, em, bueno, pasamos a que empecé a conocer a nuevas personas y fue como a nuevas personas de la cuadra. Empecé a interactuar, empecé a salir también con mi hermano porque, pues sí, éramos nosotros dos. Y, y no sé, luego nos empezamos a distanciar y luego fue como, no sé, cada uno por su lado. eh, en todo, pues, sí, en todo literalmente, pues él tenía su campo amigo, yo tenía el mío y así sucesivamente. Eh, Luego, después de eso fue que comencé no, pues bueno, a ver, volvemos un poquito más atrás. Cuando conocí a mi primer amigo que fue Santiago, eh, fue como, yo no sé, esas personas cool que les llaman cool, que pues sí, que son, dice cool. Pues sí, son así cool, pues los cool del colegio. Eh, bueno, después de eso, fue como, pues no sé, fue como raro,
yo pegar con una persona cool, fue como yo pegando con una persona cool, como, wow, qué loco, amigo, qué loco. Pero no, pues eso era como, yo os digo, cosas que uno se da cuenta después de que eso es como, pues, cuando uno no se escucha y no se siente y no se acepta, pues no se acepta internamente. Es como, sí, lo mismo. Eh, no se acepta internamente y por eso es que, sí, por eso es que no fluye. Eh, entonces, bueno, em, pues esto es difícil porque ahora mismo siento como la respiración aquí en los pulmones que no, pero la que no salen, pero que están demasiado fuertes y que quieren salir de puras palabras así como, pero no parar, pues, wow, qué locura. Em, Mejor tomo aire, respiro. Buen consejo. Respiren si se sienten así, porque eso pues, puede ser ansiedad o a veces ¿cómo se le llama? No impulsividad, bueno, sí, de hecho sí, impulsividad, eso mismo, pero sí con las palabras. Bueno, sí, muchos términos de impulsividad. Eh, en fin, entonces, em, con, con esta persona, con Santiago, era pues todo muy, muy cool. Comencé a ir a la escuela, a una escuela que nos quedaba literalmente al lado de la casa, weón. Eh, Antes, cuando vivíamos en la otra casa, nos transportaba papá en carro. Eh, eh, Recuerdo que era uno de los amarillitos, un carro antiguo, un carro de esos antiguos amarillos. Ahora lo más chimba, como carros franceses. Ahora que lo he visto es como carros franceses, me da chimba. Con un volante así todo antiguo de todo francés, me da chimba, weón. Oh, eh, bueno, después de eso me empecé a socializar con él. Fue como, me dio mucho miedo, demasiado miedo cuando lo conocí. Y bueno, cuando iba mi primer día a la escuela. Em, aunque recuerdo que el primer día de mi escuela me robaron la bicicleta. A nosotros nos compraron unas bicicletas al, 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 al estar, pues al ir nuevo allá, pues a la cuadra, pues al llegar nuevos allá. eh, Fue como, parece, me la chimba, me la montar ciclo, todo eso, bueno, sí. En fin, recuerdo que el día me tocó madrugar mucho y iba a pie y me iba a ir con Santiago cuando lo conocí y recuerdo que yo me iba a ir muy, muy, muy temprano, me había madrugado mucho. Recuerdo que al bajar era pues abrir la puerta, era extraña esa puerta, fue una puerta eléctrica. Eh, bueno, sí, recuerdo que le abrí la puerta, había una persona que, pues yo me asomé a ver quién iba, porque mamá siempre me ha dicho que siempre mire pues antes de salir, tenga cuidado y todo eso. Más porque estaba bien temprano y yo me iba a la escuela solo. Entonces, recuerdo que al asomarme vi a una persona ahí que pues está como caminando como mirando así, tenía una botellita de plástico, no sé, está como trasnochado o no sé, mínimo estaba yendo de fiesta, no sé, no recuerdo bien, o quién sabe, un habitante de calle, no sé. En fin, recuerdo que yo, pues que abrí, no, espere, ¿cómo fue? Recuerdo que abrí la puerta, o antes de abrir la puerta, él se asomó, pues no se asomó a por donde yo estaba mirando, sino que el apartamento tenía un citófono, y él se asomó pues así como, no, antes, ya empecé a recordar,
Abrí la puerta, eso fue después, antes de abrir la puerta y vi que él como que me vio, no sé, y fue como que miró así. Eso se llama y luego miró el citófono así como mirando, voy para tal, y dijo, voy para tal piso. Y yo, bueno, él dice, pues yo la dejé entrar normal. Y yo creo que yo no cerré, pues ¿para qué iba a cerrar? Pues normal, yo me fui normal, pues cuando, yo no sé, yo recuerdo que yo solo seguí y de la nada vi que él se metió como para el garaje, pero yo no hice nada, pues yo fui como normal, pues no sé, más que, no sé, algo que no me incumbía, no sé. En ese entonces, no sé, pues sí, no sé, o sea, eso se vio, no sé, eh, muy, no sé, muy normal. Mm, Después de eso, pues, pasaron unos minutos y de la nada, pues yo vi que como que la puerta, pues yo me fui alejando cuando yo vi que de la nada la puerta pues quedó como abierta, cuando de la nada yo vi que se metió por donde estaba mi cicla y la cogió y empezó a bailar todo rápido. Recuerdo que saltó el murito y flum, se fue. Así de la nada yo me quedé ahí mirando, yo me quedé ahí como, ay, no, ¿qué voy a hacer? Pues me dan ganas de llorar. Yo creo que yo lloré, yo estaba llorando, yo me puse a chillar. Yo, no, la cicla y bicicleta. No, recuerdo eso, recuerdo que eso fue una locura. Em, recuerdo, recuerdo que, bueno, que al llevársela, recuerdo que yo toqué el citófono y yo le dije a mamá o a papá, que no recuerdo, que me contestaron. No sé cuál fue el que me contestó. Y me dijo yo les dije, papá, la bicicleta se me la robaron. Se llevaron la bicicleta. Y es que, ¿quién? Pero, ¿cómo así? ¿Por qué? Que no sé. Pero todo bravo, parece como. Sí, sí, todo enojado. Recuerdo que entonces pues bajó y se puso bueno, dijo que iba a buscar a la persona, se fue en el carro y se fue a buscarlo. Recuerdo eso, yo me sentí más, me sentí tan bien, güey, fue como, qué chimba, pero pues, uno siendo inocente, uno sabe que, inocente no, inconsciente, uno sabe que, pues bueno, no sé. En fin, recuerdo que después pues, me iba a ir solo y vi que Santiago estaba saliendo así de la nada y fue como, David, ¿qué le pasó? Así me decía, es que David, ¿qué le pasó? Yo le conté y me dice que, venga, vámonos juntos para la escuela, así, yo recuerdo eso, ay, parce, recuerdo eso fue mera locura. No sé, silencio incómodo, algo, no sé, algo raro. Siento que no sé qué es, pero no, bueno, no, realmente no sé si debería de estarles contando esta historia o solamente situarme en lo que mi mentor me enseñó, que es pues si pues o sea si hablar sobre em, bueno, sobre crear mi marca personal y todo eso, pero de hablar de quién soy, pues bueno, sí, pues realmente eso es lo que estoy haciendo. En fin, entonces de ahí fue cuando nos fuimos juntos para la escuela. Recuerdo que al ir llegando a la escuela, veía a todas las personas, pues puros estudiantes yendo así solos. Era como, me daba un susto, pues, me dio un miedo eso, weón. Eso fue como los veía a todos y era como, me siento con él. Fue como,
pues como con Santi ahí como raro, raro eso. La primera vez fue extraño, eso fue como miedo, mero miedo. Bueno, sí, en fin. Eh, Al llegar a la escuela fue como, me presenté, conocí a todos y fue como también mero susto, pero me sentí acogible porque pues, me dieron buena bienvenida. Me sentí muy acogido, fue todo muy acogedor, literal. Eh, bueno, ahí fue que comenzó mi vida de lo que yo recuerdo más precisamente. Eh, Shock, en blanco. No, a ver, en serio. Em, bueno, al pasar del tiempo fue como, no sé, empecé a conocer las más personas de la cuadra, empezamos a salir y a jugar juegos muy, muy, muy buenos, huevón, no conocía ni siquiera los juegos. Hay uno que se llama es que Gaviopata, algo así le llamaban, ¿no? Como que se ponían un posilaban pata o algo así, huevón. No recuerdo muy bien porque yo creo que no lo jugué porque no sé, me daba miedo que me daban pata, huevón, y sí. Recuerdo que el primer amigo que yo conocí era el que me hacía bullying y recuerdo eso y pues realmente yo lo pienso y es como muy, muy, pues muy normal. A mí nunca me importó eso, nunca me interesó eso, parce, pero sí. Ya después les voy a ir contando más cositas más adelante sobre eso porque pues después sí me empezó a importar eso y fue como, no sé, fue como la rebeldía y todo eso y la agresión y todas esas cosas que más adelante les contaré. Entonces, como iba diciendo así, escondidijo, Murito, había un juego que se llamaba Murito, lo más de chimba, parce, era abajo de mi casa y había una pared y recuerdo que golpeamos esa pared pues con el balón y éramos, no sé, varias personas y golpeamos la pared y éramos como que, bueno, sí éramos varios y literalmente era eh, el juego se basaba en golpear la pared y luego, eh, bueno, no sé, me siento como raro, como si debería estar hablando eso con mi hermano, cuando, no sé, pues es raro, no sé. Mm, El diablo o qué, no sé, tal vez sí, tal vez no. Mm, Continúo. Eh, eh, bueno, el juego consta en golpear la pared y al que el balón le rebotara, te iba para el muro. Pues íbamos contando, no solamente una. Ah, no, sí, recuerdo que era una persona. Era una persona, solamente una persona. Que golpeaba a esa persona al final del juego, que se iba para la pared y el que lo ponchaba, lo golpeaba con el balón. No creo que todos le damos con el balón. Y aguantaba un balonazo de cada uno. Y si pues no, sí, si le daba o no le daba, era como, Pero recuerdo que a mí me tocó una vez y cuando no me pegan era salvación, parce. Literal. Y bueno, y bueno, ese era uno también de los juegos, uno de los juegos favoritos. Eh, También recuerdo que jugábamos globos de agua. Eso era lo más chimba. Y
Bueno, y sé que se me apagó esto aquí. Ya. Eh, literalmente me siento que me fui huevo, no sé. Bueno. Eh, y recuerdo uno que también era. eh, que era. Capal, se llamaba Capalo. Era. El juego constaba en coger un tubo, que colocarle un globo de esos que uno sí que de esos globos de cumpleaños, bombas de cumpleaños, lo darías a la boquilla del tubo y le ponías cinta aislante y cogías pepitas de la calle, de esos árboles que sueltan pepitas, y los cogías y empezaban a disparar con eso. Eso era que, que hijo de puta gaminería eso. Literal era mera gaminería, así como, pues, no sé, los adultos le dirían gaminería, pero literalmente era un juego, pero creo que más bien se basaba más bien en lo peligroso, pues se basaban en decirle así porque era muy peligroso para si uno no era consciente de que se podía volar un ojo o algo, huevón, eso era mero peligro. Sí, y entonces, eh, ya, pues no recuerdo más juegos, pero bueno, sí, escondidillo. Chucha, escondidijo. Eh, cancha, recuerdo cancha. Ese juego, no sé si lo conozcan, pero ese consta en no jugar fútbol. Bueno, es con balón en una cancha, pero no es jugar fútbol, sino que son dos personas solamente y es uno en un arco y otro en un arco. Y literalmente tenemos la mitad de la cancha, mitad de cancha y mitad de cancha, pero se la llama cancha. Y el juego se basa en golpear desde el campo en el que tú estás y encholar pues, la bola en el arco. Así, y si eran arcos con esos de básquetbol, con tableros de básquetbol, si el balón le daba al tablero de básquetbol, era jugar ¿cómo se llama? Un meleadito. Así era como le decían eso, un meleadito. Bueno, sí, golpear al arco era un meleadito, pues como jugar pues fútbol, sí, pero sí, bueno, de corto tiempo. Por ejemplo, si yo daba al tablero y la otra persona está allá, digamos que bueno, sí, pues, bueno, sí. em, eh, golpeo el tablero y luego eh, comenzaba pues a iniciar. Si yo hacía un gol o él hacía un gol, eh, ya pues volvía a normal el juego. Pero o sea, si yo quedaba en el campo de él y no llegaba a tiempo al campo mío, él me podía hacer gol y pues obviamente ganaba puntos. Yo creo que era el mejor juego de todos, parce, literal. Eh, bueno, los dos mejores, Murito y Cancha. Es que lo chimba era escuchar ese muro golpear con ese balón. Qué chimba. Bueno, y recuerdo que. Ya, pues no recuerdo más. Eh, recuerdo también que había una chica que yo le gustaba, pero era la más fea, huevo. Era la más horrible. Bueno, de hecho no era una, eran dos, huevos. Meras feas, y eso que yo, sí, pues por la perspectiva de la intuición, yo diría que otra persona, que otra chica también. Bueno, pues, bueno, ¿qué estoy diciendo? Es lo mismo que con las otras chicas. Solo que uno a veces piensa que con la mirada, pues uno siente cosas, pues como que las puede analizar. Pues bueno, realmente, realmente es así. Em, entonces, em, bueno, recuerdo que yo estaba. Les voy a contar la primera historia de lo que se llamaba, bueno, le llamaban algo, es que el cuadre. Es que cuadrar, pues como
a lo que ahora le tengo lógica y le meto lógica a eso, es como el cuadrar parejas. Pues como pedir el cuadre es como cuadrar parejas. Eso es, ¿qué? What the fuck. Es algo como, mera locura, parce. Ahora, pues lo analizo y es como, qué lógico, weón. ¿Cómo es que no lo pensé antes? Bueno, y entonces, bueno, luego, este, eh, recuerdo que, bueno, con esa primera chica, recuerdo que se llamaba Mariana, era venezolana, pues de otro país. Recuerdo que yo, de otro país, pues, sí, yo soy de Colombia. Recuerdo que, sí, ya les había contado. Bueno, recuerdo que yo recuerdo que yo estaba en casa y normal, yo estaba en el computador, era de noche. Y yo recuerdo que y yo recuerdo que de la nada cuando, pues yo no sé, de la nada tocaron el citófono, era como, recuerdo que mamá o papá me llamaron, es que David lo necesitan el citófono. Y yo pues normal, pues, el citófono normal, que cuando le dije que era la hermana de Mariana, eran dos, creo que eso se le llama gemelas, creo, no recuerdo. Creo que eran hermanos o gemelas, no recuerdo. Eh, pues es que eso, el término correcto. Eh, bueno, recuerdo que normal, la hermana me dijo que bajara, se llamaba Andrea, recuerdo que Andrea me dijo que bajara, que bajara, es que un momentico, pues, yo pero ¿por qué tan, así como tan? O sea, ¿por qué no me dice ya? Pues sí, ok, pues, pero yo nunca dije eso, yo solamente, pues bueno, ya bajo. Yo recuerdo que yo como que me asusté, bueno, no estaba asustado, no recuerdo bien. Sí recuerdo bien, recuerdo que no estaba asustado, solo me impresionó eso porque no me dijo, fue como, pues, vamos a averiguar qué pasa. Normal, yo abrí la puerta, bajé. Cuando abrí la puerta vi que la hermana estaba ahí sentada en... Ah, no, 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 miento. Nada, 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 yo no bajé. Recuerdo que yo me quedé ahí y recuerdo que Andrea me dijo que si le daba el cuadre a Mariana. Recuerdo eso y eso fue como, uy, como no, ¿qué hago, weón? Fue como, no, parce. Fue como, uy, no. Me puta. Me puta, eso fue como, yo no sé, parce. Eso fue como, pero la fea, weón, no. Recuerdo que había una chica linda de la cuadra que se llama Xiomara, era como, pues, de la nada, recuerdo que me llegó ese pensamiento de la nada, pero yo no, pues literalmente no lo pensé por lo impactante que fue eso, weón, en el momento. Escuchar eso fue como, uy, parce, bueno, sí, como les expresé. Eh, fue como, fue como, weón, yo no sé, fue como, parce, no, lo siento, es que no me paro de reír, weón, con eso, es como, es que, o sea, uno ahí piensa que está mal decirlo, pero en realidad no, weón, uno es selectivo, literal. Solo que uno no, pues uno no es consciente de eso en ese momento. Entonces, bueno, les voy a contar las dos historias, la de Mariana y la de la otra chica se llamaba Luisa. Se llama, o bueno, no sé, literalmente no sé, pues una persona puede estar muerta o no puede estar muerta. Se llamaba o se llama, no sé. Quiero tener el término correcto, pero, preciso. Entonces, bueno, recuerdo que yo le dije que... No, 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 mentira, es que yo creo que yo sí bajé, weón. Yo creo que yo sí bajé, yo bajé y yo, yo abrí la puerta y yo vi a Mariana y era como, no sé, pues la vi como tan linda, pues como tan niña, pues así como moviendo los piecitos. Pues se sentó en un murito y estaba de espaldas, estaba mirando hacia allá. Pues uno, o sea, bueno, ay, ¿cómo les explico? Si es difícil, a ver, imagínense, pues uno abriendo una puerta que abre del lado
del lado izquierdo, no, del lado izquierdo, sí, pues no, sí, o sea, que abre del lado izquierdo, y ves hacia allá diagonalmente y hay un murito, pues así, bueno, sí, yo estaba medio con la puerta medio entreabierta y yo estaba mirando ahí a Mariana, pues no, antes de abrir yo la vi ahí y era como, uy, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando, huevón? ¿Qué está pasando? Cuando, bueno, pues no recuerdo, no recuerdo que yo no me había dicho eso, pero recuerdo que mm, solo me impacté, pues y solo abrí la puerta y ya, solo me impacté y solo abrí la puerta y ya, huevón. Fue como que bueno, abrí la puerta y ya normal. Eh, y, bueno, la vida ya no, y luego de eso fue cuando Andrea pues me estaba ahí hablando entre la puerta entreabierta y me dice que se le daba el cuadre a ella, ya me acordé, literal, y fue así, entonces yo la había yo le dije que no, o no recuerdo, ¿sabes? No, ¿saben qué? Yo creo que yo le dije que no y ella me dijo que bajara y yo bajé. Y yo bajé, huevo, y yo no sé, es que ¿por qué no le da el cuadre? Que no sé qué, sí, ya me acordé. Y dice que yo le dije no, pues no, solo le dije que no. Y ya, porque no quería decirle que, pues, el motivo verdadero, que estaba fea, huevón. Sí, pues ella tenía unos lunares en la cara y era como, era fea, parce, literal. Entonces, eh, eh, me dio pesar verla cuando le dije que no, fue como cuando empecé a verle pues, no sé, verle los piecitos así como que se les estaban moviendo los piecitos y fue pero ¿por qué sientes así, weón? Si yo ni siquiera pedí eso, weón. Fue como, mera, esa sensación molesta de, de, pero ¿por qué? O sea, fue como una ira que me entró tan contundente, parce, que fue como, pero o sea, esa china qué, hombre, literalmente así, con esa expresión. Em, pero bueno, creo que me molesté fue con Andrea. Porque sentía que ella me hizo ver eso, weón, literal. Pero uno cuando es inconsciente y no sabe que le está echando la culpa pues a esa persona, pues como que, what the fuck. Literalmente la culpa la tiene uno. Pues bueno, sí. No la culpa, sino más bien la responsabilidad de que, pues, marica, vos fuiste el que bajaste y accionaste a bajar allá, weón. Pues, bueno, me lo digo ahora mismo y pues, sí, weón. O sea, sí. eh, real, muy real, weón. Y entonces, eh, bueno, recuerdo que, no sé, yo le dije que no, yo cerré la puerta y yo no me quedé un momento ahí, weón, y sentía el corazón a mil, parce, pero a mil, weón. Yo estaba demasiado asustado y me sentía como ahora me siento, que es como, uf, como sin respirar, pero sudando. Como esas dos sensaciones al mismo tiempo, parece. Cuando uno está exaltado y quiere hablar todo al instante así, pero no da porque, perra, si uno no puede hablar exaltado. Pues porque se queda sin aire, se muere, es como un conejo cuando culea. Pues se culea tan rápido que ustedes han visto que cuando culean les da un infarto. Literal, algo así. En fin, entonces la segunda historia fue, bueno, sí, normal, yo me subí para la casa y normal. Bueno, sí, en fin. Em, la segunda historia fue, se llamaba Luisa y creo que era un poquito más, bueno, no recuerdo las edades. Bueno, sí, de hecho sí, creo que Luisa era mayor que Mariana. Mariana era menor, pues sí, sí. En fin, recuerdo que, que era la prima de un amigo mío y él me contó que era puta, que era prostituta o sea, yo tenía en ese entonces 11 o 12 años, weón. Y ella, yo no sé, era como 2 años mayor que yo, recuerdo, no recuerdo bien, creo que eran 2 años mayor que yo. No recuerdo con exactitud.
Y, parce, eso me impactó tanto, weón, desde tan menor y prostitutas, porque la mamá era prostituta, guau, se me voló la cabeza, te hizo facto, pero también me dio rabia, bueno, no, realmente no me dio rabia, fue como que desde ese entonces cuando comencé hmm, bueno, siento que de la nada no tengo que decir esto porque es que, a ver, no sé, siento que es, no sé, siento que es como, siento que es como innecesario, huevón, no sé, pero, sabes que ya, vale, voy a decir esto y ya, punto. Eh, eh, es como lo debo de sentir, literalmente, pues, cuando te sientas así, literalmente, si no sabes qué hacer, solo sigue, pues, solo siente, si siente que es lo correcto, lo vas a ver ya. Eh, bueno, recuerdo que mierda, eso me impactó tanto, weón. Y ahora que eh, pues uno ha madurado y ha sido más consciente a base de ir por la experiencia, eh, parce, recuerdo que literalmente, eh, em, bueno, les voy a resumir más bien, porque sí es algo innecesario. Em, em, Recuerdo que mi primer beso fue con ella. Recuerdo que mi primer beso no, pico. Que fue como un pico, es, sí, un pico y beso. Para los que no sepan, pues búsquenlo, pues eh, en fin, en fin, entonces, eh, mm, recuerdo que yo estaba jugando con los demás en la cuadra y recuerdo que estábamos jugando. No recuerdo que estábamos jugando, pero era. Bueno, no sé. Pero. Al llegar. Pues al entrarme, pasaron unos minutos. Pues ya era de noche, ya era tarde. Y pasaron unos minutos. Y de la nada sonó el citófono. Y yo fui a ver qué era, quién era o qué. Y bueno, y literalmente pues solamente hablé y pues le dije pues dije como pues quién era y era ella. Recuerdo que era ella y me dice que bajara. Ah, no, güey, puta, no. No, eso no es. No, eso, así no fue. Fue literalmente al entrarme, que ya era tarde y recuerdo que todos entraron y ella se acercó a decirme algo antes de cerrar la puerta. No recuerdo qué era, pero fue mi primer pico, huevón. Eso fue como muy gonorrea. Yo accedí porque yo la veía muy buena, huevón. Literal, pues sí, hay que decir las cosas como son, huevón. Era fea, muy fea, demasiado fea. Y le decían incluso es que ¿cómo era? Cuando, cuando- o sea, recuerdo que le decían conejo, pues que porque tenía meros dientes, huevo. Meros dientes adelante y meros grandes. Eh, y, y, parce, pues yo no le soy de eso, pero literalmente eso está mal porque eso es ser insolente, weón. Y, y bueno, recuerdo que cuando le di el pico perro fue eh, eh,
cuando leí el pico mano fue cuando cerró la puerta y fue una, no sé, fue como, uy, parce, yo quería como gritar, como saltar por todo lado, weón. Fue como, uy, qué, mira la locura que acabo de hacer. Fue como, mi primer pico, weón. Y literalmente, pues, no sé, pues no lo hice, solamente ¿cómo se le dice? Me suprimí eso, weón, porque yo sentía que ya era muy normal porque el entorno en el que estaba ya era como muy común eso, weón. Eh, Tener novia, picos y todas esas cosas. Hasta había un juego que se llama es que el juego de la botella, pico botella. Se llama es que pico botella. Y, pero literalmente yo recuerdo que yo recuerdo que mm, bueno, en todo caso, yo recuerdo, parce, fue la mejor sensación del mundo, literal. Fue cuando entonces, eh, bueno, y, y luego de eso fue, bueno, cuando fui a la escuela, a mí recuerdo que me hacían bullying porque, pues, no sé, literalmente yo me sentía como el más bobito de la escuela, literal, pues, era como, yo no sé, como como mero desánimo eso, ¿no? Como ¿cómo se le dice? Baja autoestima, eso, baja autoestima. Y, y recuerdo que eso era así, weón, que eso era mera mierda. Recuerdo también que a mí me defendían mucho, weón. Yo recuerdo que me defendían mucho y yo no hacía nada, pues yo solo me quedaba callado. Yo no hacía nada, weón. Eh, y literalmente hoy me doy cuenta de que, parce, ¿por qué no decía algo? O sea, yo sentía que eso estaba mal hecho, pero al mismo tiempo me sentía bien. Porque, ¿me entiendes? Como, como, como como cuando eh, papá se fue a buscar a esa persona cuando me robó la bicicleta, fue como salvación, literal, pero no, pues era como no, era como, sí, literalmente así, mm, mm, bueno, yo recuerdo que por eso, pues fue pasando el tiempo y fue cuando me empecé a rodear de personas más malas, ya que, no sé, yo me quería sentir malo y quería eh, golpear a las personas, o más bien, no sé, solo quería sentirme malo, weón, y desde entonces entré a ese mundo. Empecé con la droga, bueno, llegó a los 13 años y llegaron los 13 años y fue cuando empecé a consumir y a sentirme más malo y a crear entornos sociales que también lo hacían y era como, me siento más malo aún y era como, vamos a drogarnos más, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello, vamos a salir todo el rato, no vamos a hacer tareas, no vamos a escribir, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer una mierda. Solo vayamos a la escuela, relajémonos y que la vida fluya así. Y era como,
literalmente uno entra a eso y eso es como mero, mero vacío, weón. Eso es un vacío muy brutal. Eh, mediante la soledad, porque la soledad, parce, puede ser tan abrumadora que si no eres consciente de ello, te puede cegar la mente por completo y te puede susurrar el diablo y sin darte cuenta puedes ser guiado por él durante mucho tiempo, weón. Eh, pues y si no tomas acción antes, si no tomas acción ante eso, puedes estar guiado por él pues durante mucho tiempo, aunque literalmente cuando recapacitas, literalmente el diablo te sigue tentando, amigo, pues el diablo sigue estando por doquier, bro, como Dios, es como pues Dios y el diablo, el bien y el mal, siempre van a estar, siempre, 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 siempre los vas a tener en tu mente, Dios y el diablo, literalmente. Eso es algo que he aprendido respecto a ese camino del sufrimiento. Bueno, después de eso fue cuando empecé a dejarlas. Pasó mucho tiempo. Fueron 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Fueron, no, espere. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fueron 6 años. 6 años consumiendo. Y. Ah, no. No, 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 no. Bueno, sí, consumiendo. Pero pues en los vicios. Como tal. Desde los 10 serían 11, 12, ya 10, 9, 9 años. Eh, Realmente 10 hay 9, pues 9, solo súmale 9, 19, 9. Bueno, en fin, eh, mm, luego de eso fue cuando de la nada, pues a los 19 ya estaba en un mundo demasiado caótico, yo sentía que ya estaba en una oscuridad, ya estaba perdido, bro. Y de la nada cuando recapacité fue cuando vi un video, bro, que era el video de Jaws Fitness. Bro, eso me cambió la vida por completo, literal. Yo vi un video de ese marica y fue como, parce, no sé, bueno, sí, me cambió la vida por completo. Literalmente me entusiasmó, bro, me dio una inspiración tan puta que literalmente desde ahí, al otro día, bro, dejé todo, todo, absolutamente todo, bro. Todo, 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 hasta el cigarro, todo, 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 hasta la pornografía, weón, que fue más difícil. Hubieron momentos en los que volví a caer, pero era, porque era, o sea, que eso fue lo más difícil, bro, literalmente fue lo más difícil que las drogas. Literalmente había unos días que no me aguantaba, no me soportaba y solamente, otra vez, porno, masturbación, otra vez decaído, sin energía, uno se sentía muy agotado y era como, parece que me siento tan desanimado, tan mal, con una energía tan negativa y tan, como tan baja, weón, tan pésima, pues sí, tan, tan baja. Eh, pues acabo como de hacer así como con la nariz, como, como que te tapas la nariz y tragas, porque se tapó un oído, pero como por el piso de hacer así, es como si hubieses, como si hubieses tragado ese tapón del oído, weón. Uy, quieto. Bueno, en fin, em, y bueno, y parce, desde allí, pues, desde allí, bueno, parce, y desde allí he cambiado muchísimo, literalmente. Dejé mis entornos sociales que me conllevaban a eso, dejé todo vicio, toda tentación, em, dejé, dejé absolutamente todo, 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 todo. Y cambié todo por sacrificios y por sufrimiento y por dolor. Y pues aquí nos encontramos. Tengo 22 años y
literalmente puedo decir que el sufrimiento del dolor me conlleva a un nivel que en el que estaba antes no tiene nada que ver, weón. Literal, literal, bro. Nivel, me siento en un nivel tan abrumador, pero siento que sí, o sea, me siento así, es como, veo a ese marica de Yao y es como, parce, el nivel que tiene ese titán, huevón, wow, debe ser brutal, debe ser una cosa descomunal, bro. O sea, si yo me siento así, apenas estando en ese nivel, imagínense llegar hasta allá, qué locura. Y literalmente, pues, desde ahora, desde entonces es que lo escucho y voy por toda, voy por toda, bro, voy por todo, weón, voy a la cima, voy, voy a ir directamente eh, guiado por pues aquí estoy dejándome guiar por él y voy por todo, weón. Quiero convertirme en una mejor persona, quiero desarrollar el ser en todos los aspectos posibles y, y poder guiar a las personas, weón. Em, Porque literalmente desde que ese video, parce, me cambió por completo la mentalidad. Fue algo que nació, que despertó en mí, fue como mera visión de Dios, weón. Eso es como, pues uno es como, parce, mera locura, ¿cómo es posible eso, weón? Una visión, pues, pero uno no dice por qué, porque eso es como, pues eso es juzgar, weón, pero literalmente eso es Dios, weón, eso es Dios. Qué locura. Y, y bueno, yo los vi dejando. Eh, Ese es mi comienzo de, de marca personal. Pues ahí vamos, no sé, vamos siendo y hablando sobre quién soy y quién era. Y me voy conociendo más. Y bueno, también se los recomiendo. Se llama Yaos Fitness, búsquenlo. Instagram, Facebook, lo que sea. Están todas las redes sociales. Eh, Literalmente me abrió los ojos, literalmente me cabe más duda de que decir gracias, pero parece con decir gracias no hago nada, literalmente es, si quieres dar gracias, acciona, eso es todo. Bueno, yo los dejo, me voy a ir a comer porque ya es hora, ya son las 7:41 de la noche, ya tengo más ya hambre, así que bueno, los dejo y ahí nos vemos.